Muchas gracias, Maíta. Seguimos con la señora Rosa Vilella Gassiot, que es arquitecta y responsable de Política del Suelo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, siendo responsable de los documentos urbanísticos que se redactan en la Generalitat y coordinadora con otros departamentos en los aspectos referentes a la gestión del riesgo, inundación y Transcat. Desde el año 1993 es coordinadora, fue como coordinadora comarcal en el Barcelonès, coordinadora en el Vallès Oriental y cap del Servei de Territori del Vallès y del Maresme. Y nos realizará la ponencia Regulación de los usos en las zonas industriales. Inundables. Hola, buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarme, en primer lugar. Y después de esta magnífica ponencia de Maite, yo voy a explicar algo un poco más local, un poco más pequeño, un poco más puesto, entiendo yo un poco estos principios intentándolos aplicar en nuestro día a día del planeamiento urbanístico. O sea, cómo desde la legislación urbanística y cómo desde la regulación de los usos tenemos que ir también implementando estos conceptos de mejora de la gestión de los riesgos o prevención frente a los riesgos que se puedan incorporar ya desde la Administración y desde el planeamiento urbanístico en las distintas actuaciones de crecimiento que hay que hacer de cara al futuro. En este sentido, quizá lo más importante sería explicaré la ponencia explicando cuál es la legislación urbanística en Cataluña, comparándola un poco también con la legislación hidráulica, hablando simplemente del riesgo de inundación, porque es el riesgo con nuestro territorio, es el que puede causar mayores daños en este momento. Somos un país en el que no hay huracanes, no hay grandes terremotos, no hay volcanes, no hay grandes fenómenos, pero sí que la inundación genera periódicamente problemas graves e incluso muertes y daños importantísimos. A partir de aquí, empezaré un poco rápido porque si no, no tendremos tiempo, pero intentar explicar que desde el año 2002, con la nueva Ley de Urbanismo, ya en los primeros artículos se introducen conceptos que no estaban en la legislación urbanística anterior. Son los conceptos que ya se han hablado de racionalidad, de medio ambiente, de un modelo sostenible y eficiente de ocupación del territorio por la actividad humana. En esta imagen vemos que no es muy eficiente ni muy económicamente sostenible si una carretera se nos la lleva un río cada X años. Por lo tanto, todos estos conceptos aplicados a los riesgos y a los fenómenos externos nos dan no solo el tema ambiental, el tema de capacidad de gestión del suelo, sino básicamente el tema de que la economía sostenible tiene que llevar a que las infraestructuras, lo que nosotros construimos, sea perdurable en el tiempo y evite obviamente el daño a las personas. En el artículo 9 de la misma ley, estamos hablando de los primeros artículos del planeamiento urbanístico, se hace ya especial mención no solo a que no se puede construir en sitios con riesgos naturales, sino que se habla especialmente de prohibir urbanizar y edificar ya en zonas inundables. Por lo tanto, la legislación actual ya nos va muy a favor para intentar, como mínimo, que no vayamos a más, que las zonas que ya tenemos ocupadas por actividades humanas en zonas inundables no sigan creciendo. En este sentido, también después, el año 2006, se aprueba el reglamento de la Ley de Urbanismo y en su artículo 6 ya nos establece todos unos requisitos que hay que tener para poder ocupar, no ocupar y qué usos son los posibles dentro de las zonas inundables. Aquí tenemos que este artículo 6, muy desarrollado, es uno de los más largos del reglamento, nos delimita 3 zonas distintas. La zona fluvial, que vendría a corresponder con la zona del periodo de retorno de 10 años, donde solamente están permitidos los usos de protección frente a inundaciones, de ecosistemas y de actuaciones estratégicas. Y teniendo en cuenta que la delimitación del dominio público hidráulico que correspondería a la zona de inundabilidad de 2-3 años corresponde a la Administración hidráulica, es un poco menor que la zona correspondiente al cauce ordinario, pero no necesariamente se corresponde con el Q10, con la zona de 10 años de inundabilidad. Por lo tanto, ya tenemos un primer punto en el que vemos que la legislación urbanística es más restrictiva que incluso que la legislación hidráulica. Los usos que no se permiten urbanísticamente en el Q10 son los usos que tampoco permite la Administración hidráulica en el dominio público hidráulico. La Administración urbanística va un poco más allá y lo amplía hasta el Q10.
Para la zona de 100 años tampoco se establece los grados de inundabilidad con una diferenciación, pero sí que se limitan muchísimo los usos y solo se pueden incorporar en estos espacios usos agrícolas, usos de espacios libres, lagunajes, infraestructuras longitudinales. Se permite que haya una parte de esta zona que se inunda cada 100 años que pueda estar dentro de sectores urbanizables, dentro de sectores de nueva ocupación, siempre y cuando, por la Administración hidráulica, se puedan prever unas obras que anulen esta inundabilidad. Se pueden prever, y aquí se habla de medidas estructurales, de movimientos de tierras que nos lo puedan corregir. Estas obras tienen que ir a cargo del promotor de la actuación. Y finalmente nos delimita la zona de 500 años, donde ya nos introduce las 3 diferenciaciones entre el grado de inundación y nos permite distintos usos dependiendo del grado de inundación de la zona. Todo esto que tenemos legislado muy claramente desde el año 2006 en este reglamento, obviamente el planeamiento urbanístico es mucho más lento. Es mucho más lento y lo está incorporando de forma paulatina en las revisiones de los planes municipales y en las revisiones del planeamiento territorial de Cataluña. Hay que decir también que este artículo 6 del reglamento, cuando llegamos al punto 5, nos dice que todas estas prohibiciones de usos en zonas inundables tienen 2 salvedades, que son las que nos reconocen el suelo urbano como ya existente en zona inundable, donde lo que no hace la ley es no permitir que siga construyéndose. Son sitios en que los derechos y deberes de los propietarios están consolidados, con lo cual, si ahora no permitiéramos seguir construyendo en suelos urbanos, sería indemnizable y, por lo tanto, el problema económico que se nos generaría como administraciones sería enorme. En este sentido, hay esta aceptabilidad para el suelo urbano que habrá que tratar, entendemos, con otros sistemas de actuación que no será el planeamiento, serán las actuaciones de gestión del riesgo, etcétera, pero no el impedimento de construir. Y también nos dice que no se aplican en edificios protegidos por su valor patrimonial, que se quieran conservar. Esto nos genera situaciones obviamente consolidadas, como esta riera que pasa por dentro de un pueblo, en el que, sin medidas de protección, en un día de lluvia en que empieza a bajar la inundación, vemos pues, que hay entre coches aparcados que se los puede llevar la riera, el torrente, vemos que hay un repartidor de butano que está pasando con el riesgo que podría llegar a conllevar que en este momento nos venga una ola de inundación. Con lo cual, lo importante en estas zonas inundables sería, en suelo urbano, sería implementar todas estas medidas de protección del riesgo que ya no son tan urbanísticas, pero sí que tienen una vertiente de planeamiento urbanístico. Sí que el planeamiento puede condicionar la adopción de medidas de protección frente a este riesgo, puede programar y ejecutar las obras correspondientes y prohibir seguir edificando sin que éstas se ejecuten, o puede transformar los usos y condicionar la reimplantación de estos usos, o puede incluso poner condicionantes a las viviendas o a las zonas más vulnerables afectadas para que cuando construyan tengan unas condiciones de edificación o tengan un conocimiento de causa de dónde estamos construyendo que permita actuar. A partir de aquí, las normativas sectoriales, como ya he explicado, son distintas, son un poco más restrictivas, sobre todo la del dominio público hidráulico, el reglamento, en la cual no nos permite tener dentro de flujo preferente, que sería la zona de inundación para 100 años, pero con flujo grave, usos con peligrosidad grave, no nos permitiría tener actividades vulnerables, pero en cambio sí que tiene una cantidad de usos distintas para los otros usos y ya no nos está cuantificando el Q500. A partir del conocimiento de la legislación, vamos a intentar ver ahora cómo está implementado en el planeamiento urbanístico en Cataluña toda esta legislación. La planificación territorial, con los 7 planes territoriales, ya incorporó toda la mapificación de la administración hidráulica, poniendo como zonas de protección especial todas aquellas zonas inundables hasta el periodo de retorno de 500 años y, por tanto, determinando que ya no se podrían volver a ocupar por los nuevos planeamientos. Entendemos que esta información en una actuación transversal la tiene tanto la Agencia Catalana del Agua como la Dirección General de Urbanismo y el Departamento de Territorio puesta a disposición para que cuando se haga un planeamiento, se haga una actuación, esté al alcance de todo el mundo la información de base que nos permite planificar sin volver a ocupar las zonas inundables. Como ya hemos explicado,
los suelos urbanos están exentos, pero esta planificación territorial no ha incluido dentro de esta categoría aquellos suelos en los que el planeamiento municipal ya preveía como ámbitos de transformación, con lo cual aún tenemos previsto que se pueda seguir ocupando terreno en suelos urbanizables por planeamientos que aún no se han adaptado a la legislación. Esto el planeamiento territorial no incidió en este punto, lo dejó en manos de cada planeamiento municipal. A partir de aquí, los planeamientos municipales de Cataluña, en este momento, en la imagen de la izquierda, tenemos los 300 de los 900 municipios que ya tienen un planeamiento adaptado a la legislación actual, con lo cual se entiende que ya no ocuparemos zonas inundables o aquellas que aún prevemos ocupar lo son conforme a ley y, por lo tanto, lo son con las condicionantes que necesitamos. En la imagen de la derecha vemos que hay un centenar más de municipios manchados de este azul tan clarito, que son pequeños municipios con muy pocos habitantes, de los cuales en este momento, desde el Departamento de Territorio y desde la Dirección General de Urbanismo, estamos redactando las normas de estos municipios y preveyendo que se adapten a esta ley. Son un centenar, unos 98 en este momento, con lo cual tendremos también estos municipios pequeños que excluyan de zona edificable las zonas que son inundables. Para el resto de municipios aún no hay adaptación a la legislación, lo cual no quiere decir que todos se hayan redactado en su momento sin conocimiento de estos fenómenos, porque ya se tenían en cuenta. Lo que no estaba era implementado urbanísticamente, reglamentariamente. O sea, mayoritariamente estos municipios tienen algún tipo de regulación, tienen alguna visión de cuál era su inundabilidad, con excepciones. Así lo que estamos viendo es que en los planes actuales, cuando hay una zona inundable, esto es Rubí, en una zona muy urbana, rodeada de suelos urbanos, el planeamiento para desarrollar este pequeño sector prevé ya las medidas de corrección estructurales normalmente medidas estructurales, caras, medidas complejas, para que el desarrollo de estas zonas, aunque sean urbanas, sea conforme a que el riesgo de inundación esté prevenido. Cuando llegamos a planeamientos anteriores nos podemos encontrar casos, como se ve en esta imagen, con zonas, amplias zonas que se han ido urbanizando, estando dentro de zonas inundables, dejando para este planeamiento derivado el problema de intentar resolver esta inundabilidad con sus propios medios. Cosas que cuando es un cauce pequeño, una inundación pequeña, se puede llegar a conseguir, en zonas más deltaicas, como es este caso en el delta de la Tordera, difícilmente corregiremos la inundabilidad, con lo cual tendremos que poner otro tipo de medidas de gestión del riesgo, de aviso a las personas, de construcción palafítica, de construcción de una forma distinta, elevación de terrenos, mucho más caros, que nos pueden llevar a la inviabilidad de estos desarrollos, porque si no, no se podrán desarrollar, porque el hecho de que su planeamiento general no esté adaptado a la ley no significa que no tenga que cumplir la ley ahora al momento de desarrollar su planeamiento urbanístico derivado. Este sería un ejemplo en el que un sector que estaba previsto para hacer viviendas unifamiliares aisladas en una amplia zona inundable modificó su transformación, se construyeron casas plurifamiliares, se preveyeron, se hicieron unos muros, un gran parque fluvial inundable, con unas medidas de aviso a la población en caso de avenida para que salieran del parque, pero sí que tenemos las viviendas y las zonas donde hay más bienes materiales afectados en una situación de fuera de riesgo. En este caso, esto funcionó, salió más caro, salió un poco más compacto, seguramente más sostenible el modelo de vivienda plurifamiliar que el unifamiliar y, por lo tanto, aquí hubo una solución factible. Hay muchos casos en que esto es mucho más difícil. Si llegamos en este momento, quisiera profundizar un poco más en un protocolo que se ha firmado hace pocos meses, en el fondo hace ya un año, pero ahora lo hemos vuelto con una adenda a actualizar, con la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Catalana del Agua y una asociación, la Asociación de Campings y Ciudades de Vacaciones de la provincia de Lérida y la Dirección General de Urbanismo, para intentar implementar y gestionar el riesgo en los campings de montaña en Cataluña. Es una cuestión mucho menor, que afecta a una actividad muy vulnerable. Hay del orden de unos 60 campings en montaña situados en zona inundable en este momento, en la provincia de Lérida.
Estos campings están todos localizados, tenemos su grado de inundabilidad con un protocolo, es una comisión que lleva trabajando desde hace muchos años. Se ha hecho un gran esfuerzo para poder determinar la inundabilidad en las zonas torrenciales de pequeños cauces de montaña y aplicando el reglamento de la ley para el régimen del suelo no urbanizable, que lleva las mismas premisas, obviamente, que para el resto del suelo, lo que se está intentando con este protocolo es una actuación transversal con las distintas administraciones implicadas para poder llegar a la conclusión de si estos campings situados en zona inundable pueden gestionar el riesgo de inundación y pueden permanecer en el territorio, o si el riesgo y la peligrosidad es tan alta que deberían cerrar, porque las medidas que tienen que implementar para garantizar la seguridad de las personas son tan graves que no pueden ser asumidas por el pequeño negocio que supone un camping de montaña. A partir de aquí, a partir de la mapificación de la inundabilidad, de la delimitación de la vulnerabilidad de estos campings, de los bienes materiales y los daños personales pueden ser afectados, de las afectaciones ambientales, se intentan estas medidas correctoras. Medidas correctoras que, haciendo un paso más allá de lo que es la legislación urbanística, pero que ya incluyen algunas de las normativas sectoriales, llevan no solo las medidas estructurales, sino también las medidas de gestión. Las medidas estructurales como muros, elevación de terrenos y canalizaciones son normalmente en montaña costosas, poco lógicas para una pequeña implantación de un camping, pero además afectan mucho al medio ambiente y además nos pueden producir daños a terceros, porque si nosotros sobrelevamos nuestro terreno y protegemos nuestro terreno de inundabilidad, obviamente el agua puede ir a casa de nuestro vecino que en ese momento no era inundable, con lo cual esto hay que evitarlo. Y entonces están intentando promover las medidas de gestión, con unos planes de autoprotección que nos garanticen que los elementos vulnerables, las personas, no están en el momento en que el peligro llega, en que la inundación llega. Y con estas medidas bien implantadas intentar que estas actividades preexistentes, nunca se entiende que se podrán poner nuevas actividades en zona inundable, pero para todas las preexistencias puedan permanecer en el territorio. A partir de aquí, estos estudios se han empezado a trabajar con algunos de los campings existentes, los cuales normalmente lo que están proponiendo, empiezan a proponer, son medidas tanto estructurales como no estructurales. En este ejemplo de aquí, en Enconcamping está atravesado por un torrente. Lo que estamos viendo es que la situación actual tenemos bungalows, plazas de acampada muy cerca del torrente. Con la actuación propuesta se amplía la zona del río, se hace todo el camino de sirga, todo el camino de zona de policía, se saca todos los elementos fijos de la zona de flujo preferente, que sería esta pequeña línea azul que hay aquí, para que no entorpezca el flujo de corrientes, con lo cual se le pide al promotor que saque bungalows, que saque caravanas, que saque elementos fijos de la zona de flujo preferente y que implemente este plan de autoprotección. Es un plan de autoprotección complicado, plan de protección que genera que en un pequeño camping de montaña tengamos que tener a alguien permanentemente conectado con unos sistemas de sensores, de avisos de la posible inundación. Para poder gestionar estos avisos de inundación, lo que se está promoviendo son dos tipos de funcionamiento, o bien por meteorología, que nos puede llegar a evacuar el camping cada 2 por 3, con avisos de lluvia, que en zonas de montaña las tormentas pueden llegar o no, cosas que obviamente no generan ni buena imagen para el sector turístico, ni un funcionamiento muy lógico, pero si no hay más, son los que podemos implementar, o si no, unos sensores aguas arriba, que en los cauces un poco grandes se pueden implementar, que den tiempo suficiente de aviso para evacuar a las personas. Con lo cual, en estos campings lo que se propone es que tengan situaciones de prealerta, va a llover, el río va crecido, estamos en época de deshielo, pues señores, mantengan las tiendas cerradas, sepan que esta noche pueden ser evacuados y cuando llega la riada un aviso que en media hora o en una hora todo el mundo tiene que estar fuera. En este sentido, explicar básicamente las riadas del año pasado en el Valle de Arán, si la gente lo recuerda, no hubo muertos en los campings, desde el día anterior no quedaba nadie. Hubo grandes daños materiales, pero sí que es verdad que hubo 4 o 5 campings afectados,
ningún daño personal. El día anterior se había evacuado a toda la gente. Lo importante en este momento con las preexistencias ya no es salvar tanto los bienes materiales como salvar a las personas. Y teniendo muy claro que estas actividades, según la ley, siguen estando fuera de ordenación. Fuera de ordenación en el sentido de que, si viene la riada, si se nos lleva la actividad, no se puede volver a implantar. Esta actividad tiene que desaparecer. A partir de ahora ese camping lo tendremos que poner fuera de la zona inundable. Bueno, en este momento se está trabajando mucho sobre esta cuestión, se está avanzando, se están intentando implementar estas medidas, se está haciendo un trabajo también a nivel estatal para que estas medidas puedan avanzar de cara al resto del Estado y que puedan integrarse dentro de las diferentes administraciones hidráulicas con los criterios que yo creo que con un trabajo excelente desde la Agencia Catalana del Agua y Protección Civil se han ido avanzando para poder llegar a estas conclusiones de trabajo muy de detalle para poder ir gestionando poco a poco todas estas actividades. Y aquí está la explicación de